Buenos días, Aragón. Todos miramos ya al invierno con la incertidumbre sobre cuánto nos va a costar encender la calefacción este año. También los comercios adaptan sus establecimientos a las medidas que contempla el decreto de ahorro energético. Fontaneros, electricistas e instaladores tienen llenas las agendas. A eso se suma las consecuencias de la inflación con la subida del precio de los materiales o la escasez de productos. Y hoy vamos a analizar todo esto en nuestro tiempo de entrevista con Luis Ángel Carbó. Muy buenos días. Buenos días. Gerente de AESIA, la Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón, que engloba, entre otros, a esos gremios que mencionábamos, ¿no? Fontaneros, instaladores, electricistas, que están notando ya esas consecuencias, ¿no? Esa perspectiva ante lo que pueda ocurrir con el precio de la energía este invierno. Sí, es un momento un poco convulso porque evidentemente tenemos dos características en este momento. Uno es la llegada del invierno, que siempre es un momento muy bueno para las empresas de instalaciones de calefacción. Y otro es el problema de este desabastecimiento que posiblemente están muy preocupados en que se produzca. Entonces, tenemos ahí dos factores muy importantes para este invierno. Mirando el invierno, el foco principal, podemos decir, no está puesto en la calefacción, en el encendido de la calefacción. Eso supone más de un quebradero de cabeza, ¿no?, para las comunidades de vecinos. Sí, sobre todo para las comunidades más antiguas. Desde luego el precio del gas está muy elevado, ha llegado a estar como 10 veces más que en otros años, en estos momentos está sobre 4 o 5 veces, y hay comunidades en las cuales están pensando cuál es la mejor manera para poder ahorrar, ya que una vivienda tipo puede simplemente con el mínimo, sin encender la calefacción, podría estar pagando lo mismo que en un mes de otro año con la calefacción encendida. ¿Qué ocurre con las instalaciones más antiguas? Que evidentemente no tienen poder de regulación y es todo o nada, o está encendida o apagada, y por eso se intentó que hubiera una legislación que regulara que las antiguas instalaciones pudieran tener esta forma de poder regular si querían encender o no las calefacciones. Claro, esto nos ha llegado en un momento un poco crítico y hay algunas comunidades que no están preparadas para esto y va a ser un problema de cara a este invierno, sí. Y sumado a ese problema que arrastramos ya de hace tiempo, hay otro que también puede surgir a nivel de usuario, ¿no? Es buscar una tarifa lo más adecuada posible. Eso también sucede en las comunidades, buscan ajustar los presupuestos, ¿no? Sí, en el tema individual quizá lo tienes un poquito más fácil porque hay mucha competencia y puedes elegir una u otra. En el tema de comunidades creo que es un poco más complicado porque tienes que ir a grandes volúmenes, con lo cual no todas las empresas están dispuestas a suministrar a grandes comunidades. También hay un problema con los impuestos, ya que son superiores en comunidades que en instalaciones individuales. Bueno, como estamos hablando de las comunidades de vecinos, nosotros hemos charlado con ellos en el informativo y hacen cuentas sobre lo que puede suponer la factura de la calefacción este invierno. Hemos hablado, como digo, con los administradores de fincas para saber qué es lo que piden y las dificultades que siguen teniendo algunas comunidades por el elevado precio del gas. La rebaja del IVA, que eso ya se ha conseguido, pero se ha conseguido solo hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Seguimos pidiendo que el año que viene, el año siguiente, el año 23, continúe. Eso por un lado. Y por otro, lo que he comentado, que pasen del mercado libre al mercado regulado. Es que tienen calefacción central con caldera comunitaria. Esas son las que, tanto sean diésel o sean de gas, porque también el diésel ha subido bastante, son las que más se ven afectadas. Porque claro, el resto de comunidades, como tienen una caldera individual por piso, ellos mismos se van a controlar. Como nos decías, Luis Ángel, ¿no? Ahí hay un quebradero de cabeza especialmente para las calderas más antiguas. Lo cierto es que esto es una medida que tendría que estar ya en marcha y que lo hemos dejado para última hora y ahora nos encontramos con que las condiciones de los precios nos pillan sin los cambios realizados, ¿no? Sí, es normal que siempre esperemos al final a hacer las cosas. Incluso nos ha dado un paso hacia atrás el que cuando se empezaron a hacer los informes técnicos para comprobar
si en un edificio de viviendas hacer toda esta transformación iba a ser o no favorable a la comunidad, el precio del gas estaba muy barato, con lo cual esa amortización en 4 años era difícil de conseguir. Actualmente, con los precios de ahora, es mucho más favorable el hacer estos cambios. Pero claro, estamos en un momento complicado para pedir a una empresa instaladora que empiece a hacerlos, y sobre todo por los suministros. Es complicado conseguir para todos. Sí. Además, esos cambios que, como decimos, estaban ya previstos desde hace tiempo, no solo es una reparación pequeña en la vivienda, llevan intervenciones más complicadas que, con la proximidad del invierno, puede ser que no todas las comunidades les dé tiempo a adaptarlo. Claro, si fuera tan sencillo como poner un aparatito en un radiador, sería muy fácil, es conseguirlos, colocarlos y los tienes en el mismo día. Pero resulta que no es tan sencillo, porque hay que hacer que esos radiadores puedan regularse, puedan incluso apagarse, con lo cual hay que poner sus válvulas de 3 vías. Y esto supone que la instalación de agua caliente que estaba llevando ese agua a los radiadores tenga también que adaptarse, con lo cual normalmente las bombas de la sala de calderas habrá que cambiarlas también, lo cual ya es una reforma un poco más grande, y evidentemente en estos momentos que hay que aprovechar, porque hay que cortar el agua de la calefacción, pues se nos va a acumular el tiempo y las empresas están preocupadas porque no van a poder atender a todas las comunidades. Como decimos, se han juntado varios escenarios, uno que ya había que haber corregido hace tiempo, la situación económica, la situación de los precios. Por eso, en ese decreto de medidas de ahorro energético que aprobó el Gobierno, hay una medida que es la revisión de las calderas. Se han modificado los plazos y también tiene una explicación, ¿no? que esa revisión se tenga que hacer antes de lo previsto. Efectivamente. La idea del Gobierno es que evidentemente se consuma menos. De esa forma habrá que acudir menos al mercado de los suministros, normalmente en este caso a gas. ¿Qué ocurre? Las instalaciones de calefacción tienen que tener unas inspecciones periódicas con el fin de conseguir que el gasto sea el mínimo necesario. No podemos derrochar, ¿no?, el gas en este caso. Con lo cual, lo que se ha decidido es que se adelante un poquito la próxima inspección en las más antiguas, en las que se hicieron antes, con el fin de comprobar que están correctamente adaptadas a su funcionamiento normal, con un consumo de gas, ya que estamos hablando de gas o de gasóleo, lo más adecuado posible. Decíamos, las agendas están llenas para todas estas tareas que hay pendientes. También puede que ocurra lo mismo con la revisión de las calderas, porque además no se puede hacer en cualquier momento. Sí, las inspecciones periódicas que están indicando que hay que adelantar las hacen los organismos de control. Los organismos de control tienen un plazo corto, es desde que se pone en marcha la caldera, porque lo lógico es hacerlo con las calderas en marcha para que se pueda ver el rendimiento, hasta finales de este año. Sí hay organismos de control, en Aragón tenemos muchos organismos de control, pero evidentemente hay que intentar hacerlo cuanto antes. Puede haber algún retraso y esperemos que todos lleguen a tiempo y que no haya ningún problema. Sí. Y sobre todo con las personas capacitadas y autorizadas para ello, ¿no? Que las prisas no nos lleve a buscar un plan B que luego pueda salir peor. Sí. Sobre todo a la hora de hacer las reformas en las instalaciones hay que ir a empresas instaladoras habilitadas, que si además tienen calidad, muchísimo mejor. En nuestra propia web tenemos un directorio de prestadores con calidad, en la cual cualquier ciudadano puede entrar y puede ver qué empresas, tanto de instalaciones eléctricas como de instalaciones de climatización, como ingeniería, si fuera necesario, tienen calidad y nos dan pues una garantía de que las instalaciones van a estar bien. Bueno, y tanto para los que han llegado a tiempo, ¿no?, para este invierno, ¿qué podemos hacer todos en casa para pues intentar gastar la mínima calefacción posible o aprovechar ese calor en la vivienda y no derrochar más de la cuenta? Bien, pues yo siempre acudo a lo mismo, lo que hacían nuestras abuelas. Es decir, la calefacción es un bien que tenemos que cuidar. No ventilemos en exceso, ventilemos lo justito, 5 o 10 minutos de ventilación, y tampoco cuando haga menos frío, sino vamos a esperar a que el ambiente exterior no sea muy desfavorable. Ventilar 5 o 10 minutitos, lo necesario,
Y también aprovechar el sol. A quien le dé el sol en las ventanas, por favor, que aproveche esa energía del sol y que caliente su vivienda. Bueno, y el decreto de ahorro energético del que hablábamos también obliga a los comercios a que las puertas estén cerradas para evitar precisamente ese derroche, tanto del aire acondicionado como de la calefacción. Por eso hay establecimientos que tienen que adaptar sus instalaciones. Tienen hasta el 30 de septiembre. Lorena Hernández. Sí, falta una semana para que esos establecimientos se hayan adaptado a esa nueva normativa que marca que las puertas tienen que tener cierres automáticos para mantener la temperatura, la de 19 grados en invierno y la de 27 grados en verano. Nos preguntamos, Nuria Ros, gerente de ACES Teruel, si en el comercio de Teruel cómo se están adaptando a esta nueva normativa o si ya lo estaban. Hola, buenos días. Sí, la verdad que hay que decir que el sector del comercio está en constante evolución y adaptándose a normativa muy frecuentemente, y en eso, por suerte o por desgracia, pues estamos para ayudarles a interpretarla y, por supuesto, que la cumplan. Y sí que es cierto que en una ciudad como Teruel ya venían teniendo estos sistemas, quizá no tan digitalizados, automáticamente cierre de puertas, abrir y cerrar automáticamente, sino con esos sistemas habituales como un brazo hidráulico que ya permite que la puerta quede totalmente cerrada. En una ciudad como Teruel no puede ser de otra manera, como entenderéis, porque claro, son inviernos muy fríos, veranos calurosos, y sí que quieren que se mantenga ese confort que ahora la normativa nos obliga. Ya lo utilizaban desde antes porque si no era difícil mantener la temperatura, ¿no? Eso es, desde siempre es algo que se ha hecho, es una medida que ya tomaban, puertas cerradas de manera automática. En cuanto entraba un cliente, la puerta queda totalmente cerrada, por tanto garantizamos que se cumple con esas medidas de temperatura que ahora sí con termostatos tienen controladas para cumplir el Real Decreto. Una de las medidas de este decreto era la de apagar los escaparates, esta ya está en vigor. ¿Cómo está funcionando? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué efectos está teniendo ya? Sí, pues desde agosto es cierto que salió el Real Decreto y ya el que no lo hacía empezó a adaptarlo. Sí que hay muchos que ya lo venían haciendo, es decir, incluso no a las 10 de la noche, sino el horario habitual de apertura y cierre. El de cierre aquí suele ser las 8 de la tarde y ya a esa hora en muchos casos apagan escaparates, ese alumbrado, para intentar retener y cumplir con ese ahorro energético que todos buscamos, ¿no? Entonces eso la mayoría de los casos ya lo estaban haciendo, y el que encima lo puede automatizar ya tiene claro que a las 10 de la noche eso ya es obligatorio y lo están haciendo. ¿Y estas medidas cómo se están notando a la hora de vender? ¿Qué os transmiten los comerciantes? No tienen un impacto directo en ventas, digamos, esta medida como tal, porque como decíamos ya se venía la mayoría de ellas implantando, pero bueno, es cierto que si supone siempre reducir esos costes fijos que tiene que asumir un empresario, un pequeño autónomo como de los que estamos hablando, pues es bienvenido. En la cuenta de resultados indirectamente lo van a notar. No por ello significa que ya con este confort estén vendiendo más o menos, porque ya digo que es algo que antes de agosto incluso ya lo estaban haciendo, y resaltar ese carácter del sector que asume todas medidas con una rapidez e inmediatez pues admirable, ¿no? Que siempre estamos ayudándoles a interpretar normativa, pero ya venimos desde la pandemia con aplicaciones nuevas medidas que hay que tomar rápido y que las cumplen. Entonces, bueno, agradecer al sector, la verdad, que tome las medidas que nos marcan rápidamente, y que yo creo que para el consumidor también bienvenido. Para los comerciantes no tienen mucho efecto, y para los clientes sí que lo notan. De cara al cliente, la verdad que se consigue ese confort que han marcado en esos estándares de ambiente y de temperatura, pero es cierto que no ha sido justo una medida, este Real Decreto de consumo energético, que de cara al cliente diga, bueno, pues ahora por ello voy a comprar más o menos, ¿no? Para eso están en otro tipo de iniciativas que solemos hacer, pero bueno, en paralelo a ellas entiendo que el consumidor, bienvenidas, porque también está, ya sabéis, muy concienciado ahora con todo lo que supone el ahorro energético. A todos nos toca de cara a este otoño ahorrar, así que en todos los casos, tanto por la parte del comercio como para el consumidor en sus hogares, entiendo va a ser bienvenido cumplir con estos estándares mínimos. Muchas gracias, Nuria, por atendernos. Ese plazo termina el 30 de septiembre para que todos los establecimientos hayan adaptado sus puertas para que tengan cierres automáticos y así mantener la temperatura en el interior. Gracias, Lorena. Bueno, todos se van adaptando. Lo cierto es, Luis Ángel, que aquí ocurre algo similar como lo que hablábamos con las calderas, ¿no? Con la calefacción. Hay medidas en este decreto que ya se exigían de hace tiempo y que una vez más nos ha pillado por el camino, nos han pillado las prisas. Sí, está claro que había una legislación ya. Estaba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, el RITE, que ya tenía unas exigencias de confort y de eficiencia.
¿Qué ocurre? Bueno, pues ahora nos las han aumentado, esas exigencias. Nos hacen que la calefacción sea 2 grados menos que de la que teníamos. Nos decían que a 21 grados, ahora dicen que a 19. Siempre hablamos de establecimientos públicos, no de viviendas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en invierno quizás no lo van a notar mucho las personas que vayan a un local, porque vas abrigado y pasas de una temperatura muy fría a 19 grados, bien. Lo va a notar el que esté allí trabajando, pero también hay medidas para esto, no es súper exigente. En las zonas donde se esté trabajando en una oficina, evidentemente habrá que adaptarlo. A toda esta situación, si miramos un poquito más en perspectiva, nos sirve el mismo ejemplo para el aire acondicionado como para la calefacción. Hay un reto y es el de la eficiencia energética, el ahorro, el consumo responsable. Esto tiene otra consecuencia, el autoconsumo. ¿Están notando en Aragón si ha aumentado una demanda, por ejemplo, para la instalación de placas solares? Sí, mucho. Mucho. En todo lo que tramitamos en nuestra asociación, aproximadamente está siendo un 10% lo que son nuevas instalaciones de instalación de placas fotovoltaicas. Fundamentalmente en viviendas donde pueden poner estas placas, porque sirve para reducir, evidentemente, la factura eléctrica, ¿no? Y con el auge de la movilidad eléctrica, pues también se está pensando que puede ayudar a que el coche se cargue. Claro, tenemos otro problema. Y no lo habíamos pensado, se carga durante el día, porque por la noche estas placas, salvo que tengas un almacenamiento, no van a poder funcionar. Y a lo mejor es cuando necesitamos cargar el coche justo por la noche, ¿no? Claro. Entonces, ese es otro reto que tenemos delante los técnicos, ¿no? El cómo almacenar la energía. Y una última antes de despedirte. Este decreto pone la vista a medio plazo y tampoco sabemos la situación, cuánto se va a alargar. Podemos pensar también, ¿no?, en actuaciones que a lo mejor no son inmediatas. Por ejemplo, hay que hacer repaso del aire acondicionado. No hay que esperar a que llegue el calor. Quizás ahora es un buen momento para pensar tareas pendientes, ¿no?, para más adelante. Efectivamente, no. Lo lógico es prepárate ahora para cuando vayas a necesitarlo, porque cuando lo vayas a necesitar posiblemente no te puedan atender. Entonces, si tienes un aire acondicionado y lo vas a pagar ahora, lo ideal es que vengan a hacerte una revisión, con el fin de que lo dejes perfecto para empezar en la siguiente temporada. Así las empresas de mantenimiento podrán atenderte correctamente. También facilitamos que no haya esa demanda, ¿no?, que ahora no conseguimos una cita pronto. Sí. Luis Ángel Carbo, gracias por haber estado hoy aquí en Buenos Días Aragón. Un placer. Precisamente